menos para Echenique, Pablo Iglesias y algún subnormal más, Venezuela es una dictadura, incluso para los progres. Ya no te lo pueden negar. No te pueden vender ese disfraz democrático que antes te vendían. Ahora, vamos a empezar con un vídeo de 20 minutitos, en lo que me va subiendo un poco el café que me acabo de meter. Y vamos a ver un vídeo de Greenfeeds o Green Space, gran canal. Bueno, tiene que yo conozca, tiene Green Space, Greenfeeds, que habla un poco más de tema de gimnasio o deporte y tal. Green Space, que es un poco de todo. Y Devolucionarios, que se centra un poco más en política, aunque yo creo que en política lo toca ya en todos, por lo menos en Green Space y Devolucionarios, que es como un juego de palabras de revolucionarios. Y está muy, muy guay. Me cae muy bien este tío. Me cae muy, muy, muy bien. Así que vamos a ver este vídeo, que el título me atrae, ¿vale? Cubano versus venezolano sobre la situación de Venezuela y Cuba. Debate. Vamos a ver si estos dos señores no se pelean por a ver quién está más metido en la mierda. Y perdón por reírme, pero vamos a ver aquí un debate de a ver quién está más jodido. Por supuesto, le dejamos su buen like al señor Greenspace. Se me ha ido completamente la pinza. ¿Cuál es su nombre? Pero bueno, vamos a ver este vídeo, ¿vale? Vamos a reaccionar y vamos a ver qué se cuece. Vamos a ver, ¿quién creen ustedes que está más jodido? ¿Cuba o Venezuela? Te dan a elegir entre uno de los dos países para vivir, ¿cuál eliges? Yo elegiría Venezuela, más que nada porque es más fácil huir. No por otra cosa. Primero, no es una isla. Entonces te puedes ir por Colombia, por Brasil o hacia Guyana. Puedes coger y huir caminando. En Cuba te toca meterte en una balsa. No hay otra. Aunque tiene Estados Unidos más cerca. Ese es su punto bueno, ¿no? Que es la vía de escape, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Que son dictatoriales. Tengo 15 minutos nada más, les voy a poner el link muy rápido por si quieren decir algo, algún cubano que quiera hablar de José Daniel Ferrero o algo así, alguno que quiera defender las medidas que tomó Biden, ahí les puse el link rapidito. A few moments later. Dímelo, Francisco, tira para acá, bro. Hola, Green, un placer. Un placer, bro. Hermano, yo quisiera Pero discutir... una pregunta, Francisco. Vale, decía que no me acordaba cómo se llamaba. Oscar, ¿vale? Por aquí debajo lo pone Oscar. Perdón, Oscar. Perdón. Y mira que me he tragado vídeos tuyos, pero el cerebrito mío no da para más. Fumé muchos porros de joven y me dejó tocado. ¿Tú vas a hablar de Es verdad. esto? Sí. Ah, dale. Mi duda es con respecto a lo que pasa en Cuba. Para ti, ¿cuál será la solución idónea? Sobre todo los presos políticos y todo lo que ocurre, pues. Una intervención militar, no queda de otra. Ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua queda otra que una intervención militar. Ya no hay más alternativa. Pero yo lo veo... Estoy muy de acuerdo con Oscar. Estoy muy de acuerdo. Yo ya, viendo que la vía democrática o la única vía que había democrática para tumbar esta dictadura, que ya lo era de antes, parece que Venezuela se haya convertido ahora en una dictadura, no, ya lo era de antes, lo que ha sido una dictadura que se ha ido creando paso a paso, elección tras elección, cada vez un pasito más adelante y demás, pero yo creo que Venezuela lleva siendo una dictadura ya desde los tiempos de Chávez, porque en el momento en el que tú encarcelas a tus opositores, en el momento en que tú ya no son las primeras elecciones que robas, ¿vale? En el momento que tú tal, pues era, digamos que antes era una dictadura un poco disfrazada, tenía un disfraz democrático, pero ahora el disfraz ya se lo han quitado. Ya no hay disfraz, ya es una menos para Echenique, Pablo Iglesias y algún subnormal más, Venezuela es una dictadura, incluso para los progres. Ya no te lo pueden negar. No te pueden vender ese disfraz democrático que antes te vendían. Ahora, o sea, Venezuela es una dictadura y lo lleva haciendo mucho tiempo. Y la vía democrática que había, que fue lo que utilizó Corina, y lo hizo muy bien hasta ahí, o sea,
dejó en evidencia y dejó claro que esto es una dictadura y que se han pasado por la raja del culo lo que los venezolanos han votado. Y Corina lo hizo muy bien, su plan hasta ahí funcionó muy bien. Luego ya después la cosa se ha ido, no sé, de momento no quiero criticar a Corina todavía y ni la voy a criticar nunca porque lo que ha hecho ya hasta ahora es de una mujer muy valiente. O sea, María Corina Machado es una Agustina de Aragón, una María Pita, es una guerrera. O sea, para mí, para la historia de Venezuela, esta mujer, ya solo por lo que hay, por lo menos por haberlo intentado hasta ahora, debería pasar a la historia de Venezuela como una heroína y una de las mujeres más valientes de la historia de ese país. Que los últimos meses no hayan tomado la posición venezolana, las decisiones correctas. A ver, es difícil hablar, es fácil hablar desde fuera, ¿vale? Pero sí es verdad que se ha ido desinflando la cosa y la dictadura de Maduro ha sabido sortear esto con mano dura, con represión, quitándose la careta de esa supuesta democracia que había, pero lo han hecho. Y mientras ella, pues, se le han ido acabando todas las vías. Para mí el error más grande que han cometido ha sido sacar al mundo. Ahora volvemos al vídeo, pero estoy derivando un poquito, pero para mí el error, creo que ya lo comenté en uno de los vídeos que hice para YouTube. El mayor error que han cometido fue que Edmundo saliera de Venezuela. Con la complicidad del gobierno de España, ahí estaba metido Pedro Sánchez, Zapatero, ese cómplice de la dictadura. A mí esa especie de pacto en el que le permitieron salir con estos cómplices y tal, nunca me ha terminado me faltan explicaciones, ¿vale? Me faltan explicaciones y espero que algún día se sepa claro todo eso. Pero bueno, aún así se agradece todo lo que han hecho porque por lo menos han servido para dejar en evidencia y dejar bien claro que eso es una dictadura y dejar en evidencia a este régimen que hasta ahora se vendía como un régimen democrático. Ahora pueden seguir diciendo lo que quieran. Algún podemita mongolo lo comprará, pero es que es injustificable. Esto ya no lo puedes justificar. Es una puta dictadura. Y, en fin, no sé por qué, porque me he perdido. Sé que se me queda algo en el aire. Cuando luego vea el vídeo, cuando suba el corto, me acordaré, pero se me ha ido la pinza. Vale. Me suele pasar, ¿vale? Que agarro un tema y luego me empiezo a hablar de otro y no me acuerdo de lo que estaba hablando al principio. Seguro que a ustedes también les pasa a veces. Así que vamos a seguir viendo el vídeo y que sea lo que Dios quiera. Porque, o sea, vamos a intervenir, o sea, suponte, van a intervenir estos países, ¿no? Pero para otra vez caer en la misma cantaleta del socialismo y todo eso. O sea, y yo veo que como que... ¿Por qué caeríamos de nuevo en la... Vale, ahora me he acordado de qué estaba hablando. El tema es eso, que agotada la vía democrática solo queda la intervención armada. Ya sea una intervención militar de, yo qué sé, a ver, un pequeño regimiento, unas fuerzas especiales que hagan una operación muy limpia y tal, o alguien que se cargue, pero sería muy difícil, ¿no? Unos francotiradores que se carguen, pero es que no te vale solo con cargarte a Maduro. Maduro es un tonto que tienen ahí puesto. Tienes que cargarte a más gente, si no pondrán a otro, a Diosdado Cabello o algún otro, ¿vale? Le sucederá. Y con una dictadura todavía más dura, una represión todavía más dura. Entonces, es un tipo de operación limpia igual es más complicado. No creo que caiga el régimen desde dentro, por parte de los militares, porque por lo menos los altos oficiales están todos vendidos al narco, están todos metidos en este negocio. O sea que es increíble que, por ejemplo, Venezuela tenga más generales que el propio Estados Unidos, el todopoderoso ejército yanqui, siendo Venezuela un país con una población bastante inferior, no bastante, pero es inferior a la de España. No sé cuántos habitantes tiene Venezuela, entre 20 y 30, ¿no?
Que si le quitas los 9 millones que están en el exilio, no me jodas, ¿sabes? El caso es eso. Yo ya solo veo que sea o así una intervención quirúrgica muy limpia, muy tal, pero es muy complicada, o una operación militar ya más ambiciosa, que en mi opinión, si yo estuviese aquí, el mundo a mis pies, sería lo que haría. Algo, no meter tropas de Estados Unidos ni de la ni de la OTAN ni nada, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay 9 millones de venezolanos en el exilio, vamos a reclutar unas fuerzas de voluntarios. No hace falta que sean militares profesionales, pero se les da un adiestramiento, donde sea, en Estados Unidos, donde sea, y se busca la forma de entrar a Venezuela, los que sean, 10.000, 50.000, los que sean. El número importa, aunque no importa demasiado, porque no tiene que ser simplemente algo como una invasión. A ver, yo me explico cuál sería mi plan, ¿no? Primero, organizar unas fuerzas de voluntarios que entren a Venezuela por algún sitio. Tal y como está la situación política, estando Petro en Colombia y en Brasil estando Lula, veo complicado que den permiso, que den autorización para entrar por sus fronteras. La única frontera que nos quedaría con Venezuela sería la de Guyana. Que esa sí la veo más viable. Yo lo estuve consultando y es un gobierno de izquierdas. Pero bueno, ya sabemos que Venezuela tiene un conflicto ahí fronterizo sobre el Esequibo. Bueno, pues yo creo que sería conveniente decirle, mira, el Esequibo te lo quedas tú, no vamos a discutir, no vamos a entrar en una guerra con eso, reconocemos que este terreno es tuyo. Total, difícilmente lo iba a recuperar Venezuela, eso, las cosas como son, como difícilmente va a recuperar España Gibraltar o difícilmente va a recuperar Argentina las Malvinas. Que no es justo, pero bueno, de injusticias yo creo que es preferible que Venezuela dé por perdido ese territorio a seguir con esta dictadura varias décadas más y convertirse en la nueva Cuba. Prefieren eso. Así que sería entrar por allí, que esas fuerzas entren, se hagan con algunos pueblos y sería ideal hacerse con alguna pequeña ciudad y a la vez buscar la forma que la oposición venezolana que está dentro la líe muy gorda dentro de Venezuela. Eso es importante, paralizar el país. Piquetes en las carreteras, huelga general, manifestaciones con resistencia pacífica. A lo Gandhi, te sientas en el suelo y a ver si vienen a porrearte. Vendrán a porrearte, pero quédate quieto en el suelo, no respondas, nada de agresividad, que se vea eso en todas las televisiones. En plan Gandhi, resistencia pacífica y pasiva. El país paralizado, que no produzca nada, que hagan algo ingobernable. O sea, que ya está jodida Venezuela de por sí. Paralicen el país. Y como digo, huelga, protestas, resistencia pacífica. Y mientras por un otro lado están entrando por la frontera, piquetes en las carreteras para dificultar que las tropas venezolanas puedan moverse, demás. Y a ver si así, entre todo eso, todo el pitote que se monte, con un poquito de suerte, haya no de los altos generales que están todos vendidos al narco, pero tal vez de los que están más abajo, de los que están más puteados, están más jodidos del ejército venezolano, que yo creo que no serán tan leales a esta dictadura. Esperemos que algunos se rebelen y pueda liarse gorda. Mi pronóstico sería que igual no iríamos a una guerra larga. Por eso digo que igual esas fuerzas de voluntarios igual no te hacen falta 500.000, igual con 50.000 te valen, ¿no? Esas fuerzas que entren de voluntarios venezolanos en el exilio, que entren a Venezuela. Porque sería más un poco lo simbólico, porque sería igual la primera ficha del dominó que fuera cayendo. Es mi teoría, ¿no? Igual me equivoco y esto sería una sangría, ¿no? Quién sabe. Pero es que de verdad lo digo, que yo no veo otra salida para Venezuela que no sea la violencia. La violencia. No sé a quién se lo escuché una vez hace tiempo, es una frase que yo repito mucho. Y se la repito mucho
Tengo un compañero en el curro venezolano y se la ha dicho un par de veces. Y no sé quién la dijo, pero dijo algo así como que la libertad es una planta muy caprichosa que de vez en cuando requiere ser abonada con sangre para que no se marchite. Y es una gran verdad. Es una gran verdad, porque siempre tú puedes nacer en un país libre, con libertad, tarde o temprano va a aparecer algún político que te va a ir quitando, te va a ir quitando, te va a ir quitando tu libertad. Lo estamos viviendo hasta en Europa, en España, en Occidente lo estamos viviendo. Poquito a poco, que si censura, que si esto, que si lo otro, un poquito más control de todo, de nuestro dinero, de todo. Y nos van quitando poco a poco libertad. Unos estamos que todavía conservamos una parte de esa libertad, otros como en Cuba o en Venezuela no conservan prácticamente nada. La única libertad que tienen los venezolanos es la de poder irse. De momento. Ya veremos. Si no les meten como buenos comunistas, si no encierran a su pueblo tras una valla. Si no encierran a su pueblo tras una valla. Pasó en el muro de Berlín, pasa en Corea, pasó en Cuba, que no es al ser una isla no necesita una valla física, pero si te pillan escapando te vas preso. Es así. O sea, no queda otra que la violencia. Hermanos venezolanos, no les queda otra que la violencia o la resignación y vivir con la dictadura y adaptarse como buenamente pueden. Venga, vamos a seguir con el vídeo. Cantaleta del socialismo no te está Porque entendiendo. siempre es así, lamentándolo mucho. Cuando han intervenido y hemos caído. Te lo pongo un ejemplo así. Dale. Todo lo que ha pasado en mi país, ¿no? Ejemplo, Venezuela, Ujú. es horrible. Y yo hablo con las personas, o sea, con mis tíos, con la gente común. Y tú te pones a ver, todas las propuestas que ellos tienen son puras socialdemócratas. Si la mayoría de toda la población venezolana estuviera en Estados Unidos, votaría demócrata y arrasarían en ese sentido. Por eso es que yo lo digo y me parece como injusto porque, un ejemplo, No sé si viste las estadísticas, pero acá los hombres latinoamericanos votamos en mayoría por Trump. Se votó en Sí, mayoría pero por Trump y las no es mujeres. lo mismo, o sea, no es lo mismo, yo creo que no es lo mismo y también me parece como que injusto en el sentido de que, por ejemplo, tú estás en Estados Unidos, ¿por qué un soldado americano debería morir por una causa que es ajena a ellos? No, O sea, es ajena. ellos ¿Cómo va no a ser votaron, ajena? A ellos ver, no espérate. votaron. Vamos a pausar un momentito. Ajena no es una causa ajena. Venezuela a día de hoy representa un peligro para toda la región, incluidos los Estados Unidos. Están llegando venezolanos aquí por Tonga y además tenemos incluso metido tren de Aragua aquí. Hay una cantidad de droga metida en Estados Unidos terrible y ahora Marco Rubio, esta noticia la dio Marco Rubio, está diciendo que incluso se piensan instalar una fábrica de drones militares iraníes en Venezuela. Eso sin contar con que, por ejemplo, en Cuba hay bases militares de China, que ya hay 4 o 5 bases militares de China, y también hay bases militares rusas. Y también incluso llegan a aparcar en Cuba submarinos nucleares, el año pasado, submarinos nucleares rusos en Cuba. Entonces, estamos hablando de que tienes... Cuba tiene bases militares de todos lados. También tienen Guantánamo, de Estados Unidos. Un gran enemigo a 90 millas y en Venezuela, dentro de la región, dentro de tu área de influencia. ¿Cómo me vas a decir que eso no representa ningún peligro para los Estados Unidos? Yo lo digo en este sentido, porque no es una amenaza, porque, ok, sí, tal tren, como tú mismo dices, pues está el mismo tren de Aragua, todas estas pandillas criminales, ¿no? Y esa gentuza. Pero tú te pones a ver si las administraciones anteriores no han hecho nada, es que saben que para resolver ese problema no tienen que llegar a ese extremo, pues. Veo que lo pueden resolver como lo han venido haciendo, pues. Y todo se ha venido enquistando más. No han resuelto nada. De hecho, tú mismo lo has dicho, se han enquistado más. Es como que me digas que si no hemos hecho nada con Maduro, entonces no vamos a hacer nada ya. Hay que dejar a Maduro de dictador eternamente y para siempre, porque de todos modos no se va a resolver nada. Mi cuestión es la siguiente, o sea, es mi planteo. ¿Por qué, un ciudadano... Eso es un poco, y lo he observado yo en venezolanos que hay aquí en España, que tienen ya un poco esa resignación. Estaba yo hablando antes de lucha armada y demás, y así pues sobre todo con el que yo comentaba antes, con el que yo trabajo en el curro, yo veo en él, no veo eso, tenemos que luchar de cualquier... No, yo le veo esa resignación. Y sobre todo, bueno, él ya está aquí en España, pues querrá hacer su vida, disfrutar de la vida, y lo veo muy, muy, muy comprensible, de verdad lo digo. No estoy diciendo aquí... No estoy llamando aquí ni a nadie ni cobarde, ni nada.
Pero sí, sí es verdad que yo veo en él y en mucha otra gente, en este chaval lo veo en cierta medida, esa resignación o esa falta de ganas de luchar. Es como para decirle, te dan un arma y yo qué sé, y 5.000 compañeros, tú irías allí a dar tu vida por tu país. Muchos te dirán, bueno, es que no sé qué, no quiere decir que aquí Francisco no lo haga, ¿no? Sea este caso. No estoy prejuzgando a nadie, pero te encontrarás miles de casos así. Toma, un arma tal y aquí tienes 5.000 compatriotas más. ¿Te apuntas? No, es que estoy liado porque tengo que hacer la colada y luego tengo que ir a recoger a los niños y tal. A ver, es comprensible. La gente ya que se ha ido al exilio hace su vida y tal. Pero si ustedes no están dispuestos a dar su vida por Venezuela, los demás menos, ¿entiendes? Yo apoyaría una intervención, ¿vale? Incluso con apoyo de tropas de la OTAN, siempre y cuando el mayor grupo de tropas que vayan a liberar Venezuela sean venezolanos. No yanquis, ni españoles, ni nada. Tienen que ser venezolanos. Que luego te demos apoyo marítimo, apoyo aéreo, adiestramiento, tal, y a lo mejor unas tropas especiales de apoyo, alguna cosita puntual. Sí. Pero tienen que ser ustedes los que liberen su propio país, no ir los demás a liberar Venezuela. Es así. Y si no, pues es eso. A resignarse a vivir en la dictadura. No queda otra. Y cuidado con lo que dices, que te llevan preso. Eso es lo que hay. O te vas. O sea, un soldado americano tiene que arriesgar la vida, ¿no? Cuando, suponte, ni los propios cubanos se organizan, o sea, suponte, tú por ejemplo, que tú sabes, me imagino que sabes utilizar armas, o sea, se organizan para ir a invadir eso, porque un soldado americano sí debe hacerlo, o sea, eso es lo que... Una, porque no podemos. No sé si conoces la ley de los Estados Unidos, pero no se puede armar desde aquí una milicia para atacar un tercer país. Eso está prohibido aquí en los Estados Unidos. No se puede hacer. Lo segundo, porque ese es el trabajo de los ejércitos de Estados Unidos. Bueno, pues no se hace en Estados Unidos, se hace en otro país con armamento de Estados Unidos. Por ejemplo, se puede hacer en Argentina, se puede hacer en El Salvador. Me parece el sitio perfecto. Con Bukele. Llevas allí a los soldados a los venezolanos voluntarios que quieran alistarse, organizas esa milicia, les das su adiestramiento, sus armas. No lo hagas en Estados Unidos, hazlo en otro país. Defender la soberanía y defender a Estados Unidos de cualquier peligro. Y a día de hoy Venezuela y Cuba principalmente son dos peligros enormes porque son plataformas de China y de Rusia. Hay más de 10 bases de espionaje solamente en Cuba. Entonces hay un peligro que está latente ahí. Evidentemente no estarían yendo a morir y aparte ya tú lo estás catalogando como que van a morir todos. No, tampoco así. No, digo que claro, va a haber un soldado herido, uno que otro, sí va a haber. O sea, lo que yo digo, porque, o sea, lo que yo veo es que, o sea, si invaden, deberían entonces quedar esos territorios, qué sé yo, como Puerto Rico, si no me equivoco. O sea, porque, imagínate tú, porque es la locura, yo lo llamo la locura hispana, porque en todos lados, yo me pongo a ver que, un ejemplo, hasta España, que es el país más decirlo, avanzado, si no fuera por la Unión Europea, yo creo que, pero es que la Unión Europea es la Unión Europea es una dictadura bananera ahora mismo. Estoy de acuerdo con los dos. Uno, si no llegase por estar en la Unión Europea y tras tantos años de socialismo, porque nuestra época en democracia, los casi 50 años, que por cierto estamos en el año de Franco, felicidades, el año de la muerte, 50 aniversario. Hay que celebrar lo que lo ha dicho Pedro Sánchez, estamos de fiesta y de alegría y de felicidad. Bueno, es que de todos de 50 años de democracia, que no han sido 50, han sido 47 o así más o menos, prácticamente las 3/4 partes han sido de socialismo. Y ahora mismo estamos en socialismo. Y sí es verdad, estoy totalmente de acuerdo que si tuviéramos incluso moneda propia, si estuviéramos fuera de la Unión Europea y demás, yo creo... Y mira que desde España se critica que estemos en el euro, ¿no? Con la peseta era todo más barato y tal. Yo creo que estaríamos mucho peor con una moneda súper devaluada que no vale una mierda, que no quiere nadie, que sería la peseta. Estaríamos muy mal si estuviéramos fuera del euro y fuera de la Unión Europea.
Estoy totalmente de acuerdo. Y lo de que Europa, la Unión Europea es una dictadura bananera, sí, es una dictadura. O sea, a mí, yo soy europeísta, pero por un tema de comercio, me gusta el libre comercio, me gusta que haya el espacio Schengen, o sea, que haya libre tránsito de personas, de mercancías y demás, porque yo creo que eso nos beneficia a todos. Pero en el momento en el que la Unión Europea interviene ya demasiado en la soberanía de cada país, en qué leyes debe tener, en qué impuestos debe cobrar, qué regulaciones, qué debe producir, qué industria debe tener, cuando te regulan todo eso y no te dejan ser libre, es cuando yo empiezo a renegar de Europa. Y mira que yo te digo que soy muy hispanista, creo que España debería estar mucho más unida a Hispanoamérica, pero Europa son nuestros vecinos y también deberíamos tener muchos lazos de este tipo, comerciales y demás, que nos beneficien a todos. Comercio, libre tránsito de fronteras, incluso yo tendría un pacto militar de autodefensa y desarrollo de armamento y demás con Europa, una mini OTAN, ¿no? Entre nosotros. Porque el Tito Trump cualquier día dice que se sale de la OTAN. Entonces deberíamos apostar por defendernos a nosotros, y más teniendo a enemigos tan cerca como es el gigante ruso o los países árabes, musulmanes. Entonces, es como digo, Europa tiene eso de dictadura, en el que nos imponen todo. Nos imponen que hay que producir, que hasta que tienes que plantar en tu agricultura. Es así. Por ejemplo, es que yo recuerdo cuando yo era niño, mi abuelo tenía viñedos y le dieron una subvención que él la cogió para arrancar el viñedo que tenía. Tenía unas 5 hectáreas de viñedo y las arrancó. Las arrancó porque le dieron una subvención, el hombre estaba ya mayor para cuidarlas y tal, pues, y había una subvención para quitar viñas, porque pues, Europa diría que se produce demasiado vino y dieron subvenciones para que las arrancáramos y se plantara otra cosa. Es así, es así. Esto es lo que, por lo que yo, ahí es cuando yo me hago anti Unión Europea, pero soy en el fondo muy pro Unión Europea. Pues somos un montón de países pequeñitos aquí en el mundo y deberíamos tener pactos, tener unión, tener alianzas militares y demás para protegernos entre nosotros y tener una economía sólida, ¿vale? Entonces yo sí soy muy pro Europa, pero siempre y cuando respeten mi soberanía de que cada país pueda hacer lo que quiera, pueda plantar lo que quiera, pueda tener el desarrollo económico que ellos quieran y no impuesto, y tener las leyes que quieran, por supuesto. Y ahí es cuando Europa se convierte en una dictadura. En fin, vamos a seguir, que nos liamos aquí y nos vamos a tirar una hora con esto. No. Todas las leyes comparado totalitarias. a la nuestra, pues, comparado a lo que ocurre. Lo que pasa es que ellos generaron muchísimo más dinero que nosotros en su momento, y son por eso mucho más ricos que nosotros. Pero la Unión Europea es quien está bajando unas directrices a todos los países de la Unión Europea que son dictatoriales. De hecho, mira la guerra que le han abierto con Twitter a Elon, y le están diciendo que si sigue haciendo lo que está haciendo, que incluso cuando eso lo viene haciendo George Soros desde hace muchísimo tiempo, y le están diciendo que si sigue haciendo lo que está haciendo, van a eliminar Twitter de Europa. Claro, entonces, la mayoría de los países a día de hoy, incluidos los Estados Unidos, lo que pasa es que ahora se votó por Trump, que igual tiene características socialistas, como puede ser, por ejemplo, las altas tasas de aranceles que quiere imponer Trump aquí en los Estados Unidos. Esas características, que son más bien mercantilistas, no tanto socialistas, sino más bien mercantilistas, están resurgiendo, lamentablemente, pero la ignorancia llega a todas partes. Kamala Harris aquí en Estados Unidos obtuvo más de 70 millones de votos y estaba proponiendo, entre tantas otras barbaridades, topar precios. Sí. Kamala aquí en los Estados Unidos, y obtuvo más de 70 millones de votos. No es poca cosa. Un inciso ahí, si quieres me puedes corregir, pero esa tontería, como tú dices, de topar precios, ¿no? No sobre todo pasa en las ciudades que son como más multiculturales, se podría decir, estilo Nueva York, como esas, pues. No, ella propuso a nivel nacional, por la subida del precio de los alimentos, ella propuso que a nivel federal de alguna manera se restringiera que las compañías pudieran subir los precios. Porque comunismo puro y duro.
que los precios, ellos siempre culpan al malvado capitalista que quiere ganar más dinero y quiere subir los precios, entonces a nivel federal topar los precios de algunos alimentos. Eso era lo que estaba proponiendo Kamala. Y por ejemplo, estaba proponiendo otras medidas también como la de dar, si mal no recuerdo, eran $25,000 a los primeros compradores de casa, que lo único que hace es inflar el mercado todavía más. Porque si un vendedor sabe, yo tengo 10 casas para vender y yo sé que el gobierno te va a dar $25,000 como primer comprador, automáticamente ¿qué voy a hacer con mis 10 casas? Subirle $25,000. Si yo sé que tú tienes $25,000 más para pagarme. Y entonces eso infla todos los precios del mercado. O sea, son políticas totalmente socialistas que estamos viendo y que mucha gente votó por ellas. O sea, el conocimiento... No, sí, pero lo que yo sí. No sé si no puedo transmitir lo que te quería decir, pero toda esa gente que votó por ella, ¿no? No fueron principalmente en los núcleos donde hay más multiculturalismo, o sea, donde el americano como tal clásico no está, pues, eso es lo que trato de decir. Pero ¿qué importa? O sea, ¿qué importa de dónde venga? Eso es en Estados Unidos. Tú me estás diciendo como que los latinoamericanos somos tontitos y vamos a seguir votando socialismo. Escucha, no pongas palabras en mi boca, porque, o sea, idiotez hay en todo el mundo, pero lo que digo bueno, eso fue lo que dijiste. Es la parte cultural, lo que te trato de decir, o sea, pero eso fue lo que dijiste. Tú puedes ser muy inteligente, pero, o sea, arrastrar una cultura que te lleva a ciertas cosas. No sé si me explico. Pero tú dijiste que todos, incluido España, prácticamente que todos. ¿Dijiste eso? Así que eso de más intervencionista, más que otro venga y sea que te controle la vida, yo creo que eso es más de nuestras culturas, pues. Porque te lo voy a decir en el caso de venezolano, pues. En el caso venezolano, o sea, muchas personas añoran a Pérez Jiménez, pues, porque, o sea, le gusta un tipo fuerte que gobierne la vida, ¿entiendes? Eso es lo que te trato de decir. Eso es como el que le gusta a Pinochet, o eso es como el que le gusta Franco, o eso es como el que le gusta... O sea, yo veo que eso es un tema completamente aparte. Yo veo que eso está en todos los países. Nuestra cultura. Yo lo veo. No, eso está en todos los países. En todos los países hay gente que adoran a los grandes líderes. Aquí, por ejemplo, nuevamente, el Partido Demócrata. Mira, aquí hubo un solo presidente que ganó 4 elecciones. Y fue el mismo presidente que le sacó todo el oro en el 1932 a los americanos. Decomisó todo el oro de los americanos, que fue Roosevelt. Y ese presidente hay mucha gente que lo adora. De hecho, este presidente, aquel hizo el Green Deal y este hizo el Green New Deal. Y aquí en los Estados Unidos la gente estaba aplaudiendo con las orejas. Y son medidas totalmente intervencionistas, desabocadas al socialismo. Entonces, no creas que los seres humanos somos diferentes en una latitud o en otra. Los chinos, mientras vivieron bajo el comunismo, estaban cagándose hambre. Les abrieron un poquitito las puertas, ¡pum! Prosperidad. Y empezaron a crear y a crear y a crear. Es así, o sea, los seres humanos... Los chinos han seguido manteniendo su dictadura, pero se dieron cuenta del error del comunismo. Y se abrieron al capitalismo. Y no parcialmente. Imagínate una China totalmente libre como Estados Unidos. Agárrate. Yo creo que irían mucho más rápido a ser la potencia número 1 del mundo. Estos resquicios que les quedan de comunismo yo creo que les lastra, más que les beneficie. Aunque por otro lado, tal vez no existiría esa mano de obra tan barata que cada vez lo es menos, la verdad. Y porque conforme fueran progresando, se irán subiendo los salarios, que eso ya está pasando, pero en una economía totalmente libre, sin ningún tipo de... O sea, tipo Estados Unidos, ¿vale? Con su democracia, libertad de expresión y tal, pues yo creo que tendrían que subir salarios y demás. Igual ya China seguiría siendo una potencia industrial y de todo, pero ya no en el plan de vender barato, ¿vale? Yo creo que igual otros le tomarían el relevo, ¿no? Tipo la India, a lo mejor, o incluso países africanos en un futuro. Estoy hablando de un futuro a largo plazo. Pero el caso es eso, que China se dio cuenta del error del socialismo. Y en cierto modo rectificó. Sigue siendo una dictadura de mierda. Siguen teniendo mucho lastre de lo que es el socialismo, pero en tema económico, no totalmente, pero sí en buena parte, pues se abrieron al capitalismo. Y aquí, como dice Oscar, pues pegaron una explosión de prosperidad brutal, y de prosperidad, de inventiva, de emprendimiento, en fin, de todo, ¿no?
humanos en general funcionamos más o menos de la misma manera. Ahora, lo importante es que culturalmente ganemos nosotros. Que desde mi punto de vista estamos en el lado correcto de la historia. Entonces, lo que no podemos hacer es seguir diciendo, bueno, mira, ¿sabes qué? Que se quede Maduro en Venezuela, que se quede Raulito en Cuba, no hay solución para eso, no intervengamos, no vamos a hacer nada, porque al final el resultado siempre va a ser el mismo. Es un determinismo histórico que yo se lo dejo a los marxistas. Yo no soy determinista histórico. Yo creo en el libre albedrío y creo que los pueblos pueden llegar a sobresalir. Mira, si tú miras ahora, por ejemplo, Lituania, Estonia, países como Polonia, países como Hungría, esos países ahora mismo están superando a países como España, países del sur de Europa en PIB per cápita, aunque son países más pequeños. ¿Por qué? Porque fueron países ex-soviéticos y aprendieron. De hecho, yo creo que al ritmo que llevaba Europa y la Unión Europea, los países más fuertes y más estables económicamente van a ser eso: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, o sea, los países que eran la Europa pobre, sobre todo conforme se fueron incorporando en la Unión Europea, pobres, han ido avanzando mucho en los últimos años, están avanzando mucho. También metería a Hungría, Rumanía, también. Y yo creo que van a ser si la Unión Europea sigue existiendo dentro de 20 años, yo creo que van a ser ellos los que tiren del carro. Porque Alemania va para abajo, Francia va para abajo, Inglaterra se fue, España va para abajo, Italia va para abajo. Es así. O sea, y Polonia, y como digo, los países del este van para arriba. Así que Entendieron por qué estaba mal el comunismo. Entonces, esto es como dice el dicho: cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Entonces, yo creo que en muchas ocasiones, cuando ya nosotros nos quemamos con la leche, estamos quemados, estamos chicharrados con la leche. El día que nos quiten el comunismo de arriba, yo creo que se va a tardar unos cuantos años en regresar. Se va a tardar unos cuantos años porque ya nos quemamos. Y cuando nos hablen de la vaca, vamos a llorar. De una, rápido, vamos a empezar a llorar. Entonces, a mí lo que no me convence de tu discurso es el hecho de decir, bueno, ¿para qué los vamos a sacar? Déjalos ahí. De todos modos, eso no afecta. ¿Cómo no va a afectar tener al continente entero sumido en el socialismo? Pero mi cuestión es, o sea, de que cada vez que Latinoamérica esté en un problema, tiene que venir Estados Unidos a intervenir para eso de una vez, o sea, que no sé, que lo anexen, que anexen Venezuela, que tengan el mismo estatus de Puerto Rico, porque vivir en esa locura, perro, me vas a perdonar, pero... Es que desgraciadamente esa sería otra batalla cultural. Y te voy a ser sincero, yo tampoco soy muy dado. ¿Qué sería lo ideal? No que intervenga Estados Unidos. Deberíamos intervenir el resto de países hispanos, como pueblos hermanos que somos y herederos de un imperio. Si tuviésemos un poco más ese concepto de unidad, de protegernos los unos a los otros y demás, si hubiese esa identidad de hispanismo que por lo menos yo tengo dentro de mí, Cuba no sería una dictadura, Venezuela tampoco. Entre ellos, ni Nicaragua. No serían dictaduras porque el resto de países hispanos hubiesen intervenido para evitarlo o para echar al dictador una vez se corone como dictador. En mi punto de vista, o sea, no necesitaríamos a Estados Unidos. Pero es que estamos divididos, estamos en cierto modo enfrentados y demás. En vez de comportarnos como hermanos, nos comportamos pues como rivales, como enemigos, o miramos más por nuestros intereses ideológicos del partido que gobierna en cada país. ¿Saben? Por ejemplo, es que por nuestra identidad hispana, porque lo que quiero decir con esos intereses políticos es que es la propia de países democráticos hispanos, es esa socialdemocracia, supuesta socialdemocracia o socialismo democrático, socialistas que todavía son elegidos y votados y gobiernan porque han sido votados y no por ser una dictadura, son cómplices de que Cuba siga siendo una dictadura, de que Venezuela sea una dictadura. Hablo de la Sheinbaum de la de México, lo que era AMLO. Tenemos a Lula, tenemos a Petro en Colombia, tenemos a los de Bolivia, tenemos a Pedro Sánchez en España. Felipe González estuvo en varias ocasiones en Cuba
con Fidel Castro. Los reyes de España estuvieron en Cuba, estuvo el Papa y demás. Todos ellos son cómplices de que esas dictaduras sigan existiendo. Y si tuviéramos un poco de dignidad y un poco de hermanamiento, se hubiese intervenido en su momento para tumbar esas dictaduras. Y no Estados Unidos, sino el resto de países hispanos. Porque si quisiéramos, podríamos ser una potencia mucho mayor que Estados Unidos. Y ya me pongo aquí con el hispanismo y no paro. Vamos a seguir. A las grandes alianzas, a las grandes anexiones ni nada de eso. De hecho, para mí, ¿no? Como liberal, me parece que cuanto más fragmentado esté todo, tanto mejor sería. Cuanto más, incluso dentro de los Estados Unidos, me Si se gustaría equivoca uno, está otra opción, correcto, algo así dirías. Y sí, pasa como aquí en los Estados Unidos. Porque, ¿Quieres irte a vivir a un estado demócrata? Hazlo. Pero tienes también la alternativa de irte a vivir a un estado republicano. Entonces, cada cual elige en qué estado vivir. Por ejemplo, a California, que es el estado más rico de los Estados Unidos, en los últimos 2 años se le han ido 500.000 personas. No es poca cosa, 500.000 de personas. No es poquita cosa a California. Entonces, la gente vota con los pies dentro del propio país sin tener que romper la alianza o sin tener que irse a una guerra civil. Dentro del propio país, la gente vota con los pies y se va hacia otro lugar. Que fue la ventaja que tuvieron ustedes, ojo. Lo que pasa es que yo nunca me imaginé que después del desastre que fue Venezuela, Colombia fuese a votar por Petro. A mí nunca se me ocurrió que algo así. Eso sí que no, eso sí que a mí no me entra. Tengo un compañero en el curro venezolano, también tengo otro colombiano, y al colombiano se lo digo, y él es de derechas también, no le gusta Petro. Le digo, pero yo se lo dije, sobre todo cuando salió Petro, digo, ¿cómo puede ser que teniendo el ejemplo de Venezuela al lado, que tienen ustedes 1 millón de venezolanos viviendo en Colombia, que han huido de allí, y voten a Petro? Es incomprensible, de verdad. Colombia, ¿qué te pasa, Colombia, parce? ¿Qué te pasa? Esa es mi cuestión, porque yo veo que ven que sus vecinos se están muriendo, que le están haciendo de todo. ¿Pero por qué fue eso? Pero Francisco, ¿pero por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? Precisamente por no hacer nada. No se hizo nada con Cuba. Cuba infectó Venezuela. No se hizo nada con Venezuela. Desde Cuba y Venezuela comenzaron a infectar todo. Ahora la infección está en México. ¿Por qué? Porque siguen ganando batallas culturales. Si yo te digo que Cuba tiene la mejor medicina del mundo, y te lo repito y te lo repito, y te digo constantemente que en Estados Unidos la gente se muere en la puerta de los hospitales y que en Estados Unidos la gente no tiene nada para vivir y que el capitalismo es lo peor del mundo, y te lo repito y te lo repito y te lo repito, y en algún momento te gano esa batalla cultural, aunque todo el mundo quiere entrar a los Estados Unidos, en algún momento vas a perder. Y eso fue lo que sucedió. Eso es lo que ha sucedido en toda Latinoamérica, que no hemos dado la batalla como teníamos que darla. Pero eso no quiere decir que nos vamos a sentar y vamos a decir, no, ahora que sigan haciendo lo que les dé la gana. No, ya está bueno. Ahora sí, ya está bueno, porque Venezuela ha puesto una cantidad de muertos increíble. Esa es mi duda. Yo no sé si está mal o está bien sentirse así, pero yo en mi caso, o sea, yo cuando hubo protestas y toda esa cuestión, inclusive para votar, yo no voté, porque eso lo vi como una pérdida de tiempo, pues. Bien, a mi primo que estaba en el partido de María Corina, lo persiguieron. Pero tú estás dentro de Venezuela. Sí, lo persiguieron. Se tuvo que ir para Boavista. Eso está cerca está cerca de la frontera de Venezuela y Brasil. Se tuvo que ir. Entonces, yo veo que me parece injusto que la gente arriesgue la vida por políticos como estos, que lo que hacen es tener su exilio dorado. Y también me parece injusto que, por ejemplo, la generación mía, que yo nací en 1999, justamente cuando ese hijo de puta estaba ya entrando en el poder ya. Y me parece injusto que, suponte, la generación de atrás tuvieron casa, carro, pudieron llevar a pudieron tener una familia, comprarse apartamentos. Entonces, votaron por estas lacras. Entonces, la generación mía lo que la matan, la meten en cárcel. Y me parece injusto que jóvenes como nosotros tienen que dar la vida para que un viejo del coño eso tenga una pensión. O sea, me parece que no, para nada. Yo creo que no es para que un viejo tenga una pensión, sino para que la tengas tú, chaval. Y para que tengas un porvenir y no tengas que emigrar a otro país para sobrevivir. Es para ti. Para ti, que tú eres el presente. O sea, tú tienes, que tendrás 20 no, ¿qué dijo? Del 99, pues eso, tiene 23, 24 años. Es por ti, chaval. O sea, a ti te quedan todavía 60 años de vida por delante, mínimo, más o menos, 80 y pico, 90 años que llegues. El viejo le quedan 2 telediarios, como decimos en España. Es por ti. El que se va a mamar años de dictadura eres tú, no el viejo. Un viejo cualquier día estira la pata. No sé si por el viejo te refieres al mundo, tal, pero es así. O sea, el futuro es el tuyo, para que no tengas que huir
a otro país para tener un futuro. Por lo menos, y si te vas a otro país, que sea porque tú quieres, por gusto, por lo que fuera, incluso por motivos económicos, pero no por motivos políticos. Estás mirando más el sacrificio que tú tienes que hacer y creo que estás depositando los beneficios en el lugar equivocado. Tú estás luchando en el caso de que luches, por tu libertad, no por la libertad de ningún viejo que reciba ninguna pensión. No, o sea, ni en nada el, parecido, o sea. en el sentido de que yo tengo esta perspectiva, porque yo voy a arriesgar mi vida por una broma que, o sea, yo ni siquiera voté, no, o sea, literalmente era un bebé apenas. Entonces yo veo que lo único que yo puedo hacer es velar por los míos, ayudar a las personas que sí puede ayudar, y yo a cada joven, o sea, que yo me encuentro, o sea de 20, mi misma edad, yo les digo que, o sea, que no se meten en esa vaina, porque uno no votó en esa vaina, y tiene derecho a tener una vida, no merece que lo torturen, que lo maten, que lo violen, todo ese tipo de monstruosidades, para que al final el viejo del coño ese que votó por Chávez y todo así, creyendo en su ideología de mierda, tenga una pensión y tenga una buena Bueno, pero salud. ahora en Venezuela no son mayoría. A ver, ahora mismo en Venezuela ese discurso no entra porque sabemos que María Corina y Edmundo ganaron con más de casi el 80% de los votos. Tal cual, Oscar, tal cual, la has dado bien. Pero y ahí están las actas. Tuvo que pasar 25 años, o sea, tuvo que pasar 25 años. Desgraciadamente nosotros llevamos... No para que se dieran cuenta, sino para que pudieran demostrarlo. Creo que ya lo he comentado antes. No son las primeras elecciones que roba la dictadura venezolana. No son las primeras elecciones que roban. Nosotros llevamos 65. Desgraciadamente así funciona cuando el comunismo muerde en un lugar, después no quiere soltar. Cuando el socialismo muerde en un lugar, se enquista y después no quiere soltar. Pero si la solución es no hacer nada, pues yo creo que es mucho peor esa solución. Pero y desde mi punto de vista, ojo, creo que las personas que piensan así, ciertos privilegios tienen que tener. Porque normalmente si tú hubieses estado en la situación que están muchos en Venezuela y en Cuba, sin internet, sin zapatos, sin comida, sin nada, hay gente que no tiene nada que perder, que ya está para jugársela toda porque literal están sin nada que perder. Ahora mismo hay un nivel de pobreza en Venezuela que es una aberración. Sí. Es una aberración. Gente sin comida, literalmente, al igual que en Cuba. Entonces, no es por ellos que estarías luchando, es por ti. Yo por lo menos lo que les digo es por ti quien estás luchando, no es por los demás. Yo puedo luchar por mí en otro país. O sea, si quieres hacerlo, eso sí, también. Ay, muchos años de dictadura, pensando así, como a este chaval le quedan muchos años de dictadura. Sí, tú puedes luchar por ti yéndote a otro país. Perfecto, pero tendrán que hacerlo millones más, ¿sabes? Porque Venezuela va camino de acabar peor que Cuba, ¿vale? Lo que le falta a Venezuela son años, pero yo creo que van a coger a Cuba. O sea, Cuba lleva 60, 70 años de dictadura. Yo creo que no les van a hacer falta tantos años para estar peor que Cuba, seguro. Lo que yo hago, por ejemplo. O sea, porque yo veo que tú no estás luchando, suponte, en este tipo de regímenes. Ok, lo que tú haces, ¿no? Tu trabajo que es admirable, se puede entender una sociedad que es civilizada, que tú puedes, como Estados Unidos o países europeos, Pero etc. Es que ese es el problema, Francisco, que con los que no son civilizados, que están aplastando cabezas. Hay que darles matraca, como tú dices, pero... Es que ya no hay otra solución. Si la hubiera, créeme, pero ya no hay otra solución. El problema es que uno no tiene armas. O sea, suponte, si yo me pongo en las redes sociales, suponte, a decir cosas de que va la dictadura y eso, tú no vas a tumbar en la dictadura así. Ellos más bien el caso, si Maduro ve tu video o de otro, lo que se caga de la risa. Ve este pobre huevón, me cree que diciendo esto me va a tumbar. O sea, no. Yo entiendo que tú no quieres sacrificarte y ese es el pensamiento tuyo. Yo no lo vería así. Yo intentaría seguir diciendo lo que tengo que decir y lo que creo que es correcto decir. Desde dentro o desde afuera. Si no tienes el valor para decirlo desde dentro, simplemente salte y lo dices desde afuera. Ahora, vuelvo y te repito, creo que este discurso casi siempre se ejerce desde una posición de privilegio. Si tú no tienes un niño chiquito que alimentar, como lo tenían mis padres, que tenían a mi hermanita recién nacida, en mi casa no había nada, literalmente nada. Si tú no estás en ese tipo de situaciones, quizás tú digas, no, esto no hay que cambiarlo, esto que siga así, y a mí no me importa. Que se jodan los viejos que votaron por Chávez. Pero espérate, déjame terminar un segundito. Pero lo normal es que la gente quiera libertad. Yo creo que es un estado... Sí, yo veo que el chaval no es que esté apoyando para nada la dictadura ni nada, pero yo lo que estoy viendo que el pensamiento de él es decir, pues los viejos son los que votaron a Chávez, los que pusieron a Chávez y a Maduro en el poder. Yo me largo de Venezuela y que se jodan ellos a vivir aquí la miseria que votaron. Yo creo que eso es su forma, que yo no voy a luchar, yo no voy a pelear contra ello.
Yo pienso que ese es el punto de vista del chaval. Y es un poco, en parte es comprensible, puedo llegar a comprenderlo, de hecho lo comprendo. Pero en parte también es derrotista, es como que no tienes confianza en tu propia gente, en tu propio país, que sois más, o sea, sois prácticamente el doble que ellos. Son 7 millones y pico que votaron por Mundo y María Corina, frente a 3 millones que votaron por Maduro, según las actas verdaderas. Y es como que tienes ese derrotismo, esa falta de confianza en tu propio pueblo. ¿Vale? Él es venezolano, conoce a su pueblo, a su gente mejor que nadie. Pero eso es como un poco derrotista. Si esas 7 millones de personas se pusieran a ello, tumban la dictadura en cuestión de días. La tumban, ni sin pegar ni un tiro. Pero necesitan eso, 7 millones de personas liándola en la calle. Y claro, y si la forma de pensar de los venezolanos es más en este plan, no, porque me pegan, ¿para qué me la voy a jugar? Que me pegan, que me matan, me la voy a jugar por los viejos, tal, pues es una forma de pensar derrotista, entonces ya están derrotados y Maduro tiene todo ganado. No hay nada que hacer. Natural del ser humano el hecho de elegir la libertad por encima de la esclavitud. Sinceramente lo creo así, pero esto ha venido desde siempre. No sé, Espartaco, por ejemplo, que intentó liberarse, y estoy seguro que mucho antes también existieron rebeliones de esclavos, porque lo natural en el ser humano es exigir y querer la libertad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando a ti te quitan las armas, que fue lo que sucedió en Venezuela y en Cuba, ya tú no tienes solución, no la tienes ahí. Sí, entonces necesitas ayuda. Yo lo digo en este sentido porque yo cuando tenía como 15 años, yo iba para el hospital de mi país, o sea, de mi ciudad, perdón, y eso era horrible, tú veías cucarachas, eso parecía una cárcel, pues, que uno bromeaba diciéndole que eso se parecía a una cárcel que es famosa, que se llama Puente Ayala, uno le decía que se parecía a esa cárcel, o sea, era horrible. Pero mi cuestión es que ver el fanatismo de una cuestión que tú ves tu alrededor. La gente está muriendo de hambre, Francisco. Exactamente. Déjame explicar el punto. Que yo veo que que tú ves la pobreza, la barbarie, ya que ya no es tan seguro, ves la decadencia, y yo veo que el fanatismo de la gente, o sea, en el sentido de que, mira, hay que votar por por Chávez. Por ejemplo, tengo mi abuelo. Mi abuelo era un ultra mega fanático de Chávez, ultra. Y murió diabético, sin es que tú no puedes medicamentos, se lo comieron los ratones le comían los dedos de los pies y seguían queriendo ese tipo de gente. Digo, Francisco, este tipo de gente tú vas a morir. No. Esto yo lo he hablado en muchísimas ocasiones y vuelvo y te repito, estás poniendo desde mi punto de vista, ojo, las culpas en el lugar equivocado, porque la lucha yo no la hago ni por mi abuelo, que era comunista y que fue alfabetizador en el Escambray, ni la hago por mi abuela, que también era comunista y pertenecía al Partido Comunista de Cuba. Yo no lo estoy haciendo por ello. Mi lucha yo la hago por mí, la hago por lo que yo creo que es justo, porque no quisiera que mi hijo naciera en un país como... Me sumo al club de nietos de abuelos comunistas, el mío también lo era. Y muy buena persona, la verdad, para ser rojo, pero era un rojo más a la antigua, no los comunistas de ahora. El que yo nací nunca en la vida, y por eso es que yo hago mi lucha. Yo creo que te estás equivocando si tú piensas que tú estás luchando por tu un rojo con principios y valores, la verdad. Abuelo muerto. En todo caso, si te dejó un legado de lucha o algo parecido, a mí me parece que estás muy equivocado. Yo lucho por los vivos, los muertos, que Dios los tenga en la gloria, pero los muertos están. No sé a qué sigues insistiendo en que estoy luchando por el pasado, y la lucha aquí es por el futuro, por el presente y por el futuro, no por el pasado. El pasado ya fue. Eso ya está, eso no se puede cambiar. Ya fue. Tu abuelo lo que hizo, ya lo hizo, y tu abuelo murió, bueno, en su ley, con sus decisiones, haciéndose cargo. Nosotros vamos a tener que morir con nuestras decisiones también. Y yo siento que si un cubano y un venezolano, este es mi pensar, no luchan contra la dictadura que hay en sus países, desde dentro, desde fuera, a mí me da lo mismo, pues por lo menos para mí dejan mucho que desear, pero cada cual toma sus decisiones y esa es mi manera de pensar. Así es como yo lo veo. Pero bueno, oye, Francisco, un gustazo, hermano. Que tenga un bonito día, pues Dios te bendiga. Igualmente, bendiciones, hermano. Un abrazo. Pues muy buen debate, muy respetuoso, muy bien. Y para Óscar y para Francisco también, hombre. El chaval, lo que le veo que está derrotado, ¿vale? Está derrotado, y como comentaba, pues eso yo lo veo en muchos venezolanos.
vamos, que veo que han agachado la cabeza. Y en fin, que con ese derrotismo, pues al final solo queda eso. No te dejan votar en la urna, pues al final acabas votando con los pies. En parte lo comprendo, ¿no? El chaval también es joven, quiere vivir. Y si siente esa falta de ilusión, si tiene esa falta de ilusión, ese sentirse que han perdido la batalla, esa derrota, pues al final comprendo en cierto modo su punto de vista. No lo comparto, porque yo estoy ya en un punto que iría más a la guerra, en un punto más belicoso, por así decirlo. Pero bueno, es así. Así que nada, lo dicho, el contenido de este vídeo es de Green Space, de Oscar. Es un canal muy recomendable. Tiene otros 2 canales más. Uno se llama Green Fits y el otro era, si no me equivoco, Devolucionarios, ¿vale? Pásense por ahí, tiene muy buen contenido, se dedica a hacer reacciones, a dar su opinión y tal. Es un cubano exiliado en Estados Unidos, vive en Estados Unidos ya hace unos cuantos años. Trata mucho contenido de Cuba, si les interesa ese contenido. Y de verdad que es uno de los que más estoy viendo yo últimamente, y me gusta mucho como, pues eso, su estilo, sus principios, sus valores y su forma de pensar. Y además que es un tío que a mí me transmite de ser buena gente, ¿vale? Vamos a pasar a otro vídeo. ¡Hasta luego! Hombre español y heterosexual, orgulloso, hispanista y liberal, es el jefazo del